I received this cute machine very recently. What is so intriguing about this machine is that you just place an ice block below it, it will start to rotate. What is even more intriguing is that if I replace this ice block with a cup of hot water, it will again rotate but in the opposite direction. This interesting device is known as a Stirling engine, invented by Mr. Robert Stirling long back. To understand how does this device work, or how was Mr. Stirling's mind work at the time of this invention, as usual, let's get into 3D animation. Es difícil creer que la mera presencia de una temperatura constante alta y baja pueda resultar en un movimiento pulsante como este. Pero luego aparece la mente del genio Robert Stirling. Para empezar, separemos las placas caliente y fría con un material aislante. Introduzcamos un cilindro grueso y aislante llamado desplazador para esto. Si el desplazador está en la parte inferior, obviamente impedirá el flujo de calor desde la placa inferior, lo que significa que la mayor parte del aire sufre una transferencia de calor con la placa fría superior, y el volumen de aire se acerca a la temperatura del aire circundante. Si el desplazador se mueve hacia arriba, justamente lo contrario va a ocurrir, y el aire se calentará. Cuando la temperatura del aire dentro de este volumen aumenta, su presión también va a aumentar. La próxima idea brillante de Robert Stirling fue utilizar esta alta presión para hacer funcionar un pistón de potencia. El mismo pistón de potencia puede mover el desplazador hacia arriba o hacia abajo. Veamos cómo lo logró, de forma práctica. Para lograr este objetivo, Robert Stirling conectó una manivela más en el mismo eje giratorio del pistón de potencia, esta vez con un desplazamiento de 90 grados con respecto a la primera manivela. Ahora, esta manivela está conectada al desplazador. También agregó un volante de inercia en el eje, cuyo uso conoceremos más adelante. Ahora, veamos cómo estos arreglos lograron los objetivos de Robert Stirling cuando la placa inferior del motor se calienta. Empecemos por la más baja posición del pistón de potencia. Si compruebas la posición del desplazador aquí, está casi en el medio. El aire obviamente se calienta, por lo que su presión aumenta, lo que mueve el pistón hacia arriba. Rebobinemos y veamos este movimiento una vez más. Tan solo observa lo que está haciendo el desplazador. Claramente, durante el movimiento hacia arriba del pistón, el desplazador se mueve hacia arriba y soporta el calor adicional de la placa caliente. El desplazador evita la transferencia de calor de la placa fría durante este movimiento, lo que significa que durante el movimiento hacia arriba del pistón, la temperatura y presión del aire siguen aumentando, y el pistón extrae la energía. Sin embargo, después de llegar al tope, puedes ver que el desplazador está de nuevo en el medio, lo que significa que el aire calentado puede perder calor hacia la placa fría. Obviamente, este proceso reduce la presión del volumen de aire. Debido al impulso del volante de inercia, el pistón iniciará ahora su recorrido hacia abajo, durante el cual el aire progresivamente pierde más calor y presión. Por lo tanto, el movimiento hacia abajo del pistón se produce sin mucha dificultad. Cuando el pistón alcanza la posición inferior, volvemos al punto de partida, y el ciclo se repite. Es una hermosa forma de producir movimiento reciprocante, ¿verdad? Ahora, ¿puedes predecir cómo se comportará esta máquina si mantenemos un bloque de hielo debajo de ella? Aquí, la temperatura y la presión del aire inferior se vuelven menores que la temperatura y la presión atmosférica. La baja presión dentro de la cámara significa que la fuerza que actúa sobre el pistón ocurrirá en dirección descendente, por lo que el pistón tiene que moverse hacia abajo. De este modo, el motor gira en sentido contrario. En pocas palabras, este motor seguirá funcionando hasta que haya una diferencia de temperatura entre las dos placas. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la velocidad y potencia del motor. Los motores Stirling tienen una gran eficiencia de conversión de energía. Entonces, ¿por qué no utilizamos este tipo de motores en nuestros autos? La razón principal
es que los motores Stirling son lentos a la hora de responder a las diferentes demandas de potencia. Para variar la potencia de un motor Stirling, hay que controlar las temperaturas de la placa superior o inferior, y los controles de temperatura siempre llevan tiempo. Además, los motores Stirling son más pesados y costosos que sus homólogos. Sin embargo, creemos que el motor Stirling puede ser un candidato ideal para la extracción de energía solar. La planta de energía solar de Maricopa, puesta en marcha en 2010, se basaba en la tecnología del motor Stirling y era capaz de producir 1,5 megavatios de electricidad. Este proyecto se abandonó posteriormente por motivos medioambientales. Esperemos que los ingenieros modernos encuentren una aplicación adecuada para el invento del genio Robert Stirling. No olvides apoyarnos y gracias por ver el video.